Buenas noches, agradecidos por conectarse en la página del Bufete de Emanueli para disfrutar de este live en el cual vamos a hablar sobre la presunción de inocencia y la prensa con el distinguido periodista y abogado Luis Guardiola. Luis Guardiola es periodista y comunicador, además de abogado, con más de 25 años de experiencia en los medios noticiosos y el periodismo investigativo. Ha sido galardonado con prestigiosos premios en el área de periodismo, entre los que se encuentran 2 premios Emmy y más de una veintena de premios otorgados por entidades como el Overseas Press Club, la Asociación de Periodistas de Puerto Rico, el Club Ultramarino de Prensa. Posee un bachillerato en comunicaciones de la Universidad del Sagrado Corazón y el grado de Juris Doctor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Ha tomado cursos en periodismo investigativo de la Universidad de Texas y talleres de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano en Monterrey, México. Durante su carrera profesional se ha desempeñado en la radio, prensa escrita y televisión, destacándose en la cobertura de eventos políticos, económicos y sociales. Actualmente se desempeña como reportero de noticias generales y reportajes investigativos en Telemundo de Puerto Rico. Preside el Overseas Press Club, y me corriges, ¿verdad? Y sí, está también en la Junta de Directores del Centro de Periodismo Investigativo, y también eres vicepresidente de la UPAGRA, la unión que agrupa a los profesionales, ¿verdad?, de los medios de comunicación. Agradecido, Luis, que hayas aceptado inmediatamente nuestra invitación a participar en este foro. Quiero excusar de paso a mi socia, la licenciada Jessica Méndez, quien tuvo que hacer unos arreglos para atender unos asuntos familiares que no pudo posponer, pero pues regresará ella la semana próxima. Lo primero que, Luis, si quieres decir unas palabras, ¿verdad?, porque me lo hablo yo todo, ya tú sabes. Bueno, gracias Rolando por la invitación, y la verdad es que es un tema que es un punto de encuentro entre la profesión legal y la profesión del periodista, y me parece que es un tema muy importante, muy relevante en todo momento. Nos hace falta explorarlo y buscar avenidas, ¿no?, para que ese posible choque entre derechos, ¿verdad?, que entran en conflicto muchas veces, se pueda manejar de una manera en que, sobre todo, no incida en derechos fundamentales de las personas, pero que al mismo tiempo permita, ¿verdad?, el flujo de información y lo que la gente espera recibir de los medios de comunicación, sobre todo de los periodistas, que si es un ejercicio de periodismo bien hecho, no debe incidir en esos derechos y debe permitir que las personas lleguen a sus propias conclusiones sin afectar directamente, ¿verdad?, y catastróficamente, digamos, en algunos de los casos, el derecho de la persona a tener su presunción de inocencia, todo lo que esa garantía representa para el proceso, que es piedra angular de ese proceso. Excelente. Quiero que no se me olvide que esta transmisión también es coauspiciada por la Delegación de Abogados del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, ¿verdad?, que siempre nos ha dado el apoyo en la divulgación de estas actividades. Y efectivamente, Luis, como tú dices, estamos ante 2 prerrogativas constitucionales protegidas tanto por la Constitución de Estados Unidos como la Constitución de Puerto Rico, que son fundamentales. El derecho a la libertad de prensa y expresión es el pilar del sistema democrático. En los Estados Unidos se considera como la cúspide, ¿verdad?, de los derechos constitucionales, porque ahí está imbuido no solamente en la capacidad que tenemos de informarnos y de expresarnos, sino el trabajo que hace la prensa en todas sus manifestaciones, y también los derechos políticos. Dentro de la libertad de prensa y de expresión están los derechos políticos, hasta el derecho al voto está dentro de la primera enmienda de la Constitución Federal, que obviamente se establecieron esas enmiendas de la Carta de Derechos de la Constitución en 1789. Eso es siglo XVIII, ¿verdad? Nuestra Constitución, mucho más adelantada, y que se benefició de la Declaración de Derechos del Ser Humano del 48 de las Naciones Unidas, pues tiene ya una especificidad más detallada de esos derechos.
aparece el derecho a la presunción de inocencia en nuestra Constitución, el artículo 2, sección 2. En la Constitución Federal ese derecho está imbuido dentro de lo que es el juicio justo. Y de la misma manera, ¿verdad? Como el derecho a juicio por jurado se resolvió recientemente, que incluye que el jurado sea de 12 personas y que ese veredicto sea unánime, pues el Supremo Federal ha hecho interpretaciones que encuentran derechos dentro del lenguaje general de la Constitución de los Estados Unidos. Así que en el contexto norteamericano y por ende en Puerto Rico, esa libertad de prensa y expresión es fundamental para el desarrollo individual y el desarrollo colectivo y para mantener un sistema democrático y político. Por el otro lado, ¿verdad? El asunto de que las personas no sean atropelladas por el Estado en los procesos penales, ¿verdad? Estas protecciones que se incorporaron en la sexta enmienda de la Constitución Federal, en la sección 10 de nuestra Constitución, tienen un objetivo que no se puede trivializar, porque pues a veces empujado por las pasiones la gente dice, no, pues ese, si lo arrestaron es un delincuente que pague por su crimen, y se generan toda una serie de prejuicios que controlan en gran medida nuestras vidas. Nosotros somos seres que funcionamos a base de esquemas preconcebidos, ¿verdad? Y que se nos hace bien difícil escaparnos a menos que hagamos ejercicios de mirada, de conocerse uno mismo. Y el ámbito del derecho penal es una de las áreas del derecho que tiene un contenido valorativo bien fuerte, y que está matizado por esos prejuicios que uno tiene, ¿verdad? Naturalmente, y que hay que manejar. Y esas libertades civiles que en el ámbito penal son conquistas de los seres humanos ante el Estado, ante la monarquía, ¿verdad? Que celebraba en Inglaterra juicios secretos y que condenaba sin ningún tipo de previsión legal, sino que era totalmente discrecional, porque el rey era el que mandaba, era el Estado, ¿no? Y esa lucha que se dio para que se fueran reconociendo ciertos derechos fue fundamental para el desarrollo de las democracias de Occidente, ¿verdad? Contemporáneas. Pero ¿qué ocurre? Tenemos este derecho fundamental de una libertad de prensa y expresión que no debe tener cortapisas, y en la doctrina de Estados Unidos, que es una de las más avanzadas en el planeta sobre la libertad de expresión, pues hay bien poquitas excepciones en las cuales el Estado puede coartar esa libertad de expresión. Entre ellas, pues vamos a decir algunas: la pornografía, cuando se cumple con una definición bien específica de una expresión que es meramente lasciva, sin ningún tipo de propósito y valor académico, social, cultural, artístico, etcétera. Está la incitación a la violencia, ¿verdad? Las palabras de riña o fighting words, que es otro de los ejemplos en los cuales el Estado puede meter a castigar cierto tipo de expresión. Está la difamación, que está bien relacionada al tema que vamos a discutir hoy, donde obviamente la persona que haya sido atacada, ¿verdad?, en su dignidad por otra persona, pues aplican unos estándares jurídicos que depende si uno es figura pública o no es figura pública. Pues ese va a ser el grado de análisis que va a tener el tribunal, pero podría el tribunal determinar que efectivamente una expresión que se presume protegida constitucionalmente se alejó de esos confines protegidos y constituye una difamación, y hay una reclamación que podría significar daños y perjuicios contra la persona que hizo la expresión. Así que el ámbito es súper amplio, con unas pequeñas excepciones de esa libertad de expresión. Y en el campo de penal y el reporte de los incidentes criminales, pues la prensa tiene, y hay que reconocer, total derecho, sin ningún tipo de censura, para reportar lo que está ocurriendo con una investigación criminal, con una investigación ya con un proceso penal, ya un proceso del juicio, y eso en cierta medida depende, ¿verdad?, de la autorregulación del medio y de los periodistas, porque en términos legales, ¿verdad?, tiene toda la libertad. Una cosa es lo que es legal y otra cosa es lo que es ético, ¿verdad? Y eso lo vamos a ir profundizando en el proceso de la entrevista. El otro asunto es, obviamente, que
la prensa tiene todo este derecho a reportar y a expresarse y a analizar, pero por el otro lado hay un derecho fundamental, que es lo que estábamos mencionando, que es la presunción de inocencia, que en Estados Unidos se ve como parte del juicio justo. Aquí está incluido en nuestra Constitución como un derecho específico, y que ese derecho depende en gran medida de la capacidad que tengan los jueces, juezas y los jurados de hacer una adjudicación justa e imparcial y libre de prejuicios. Y cuando digo prejuicio, no es necesariamente que tú tengas una inclinación negativa hacia alguna persona por su género, por su raza. Es que tú puedes tener esquemas preconcebidos, ¿verdad? O puedes haber tenido exposición a los hechos del caso, y que a la luz de lo que tú sabes del caso o de lo que leíste en el periódico, tú mismo decidas que esa persona ya es culpable, porque funcionamos a veces así, automático. Y ahí es que vemos que algunas personas, te comento, ¿verdad?, no lo ven como un choque, sino como un complemento, ¿verdad? Esa libertad de prensa bien amplia y vigorosa, y una presunción de inocencia en la cual se respete los mecanismos de adjudicación para no dañar el proceso justo e imparcial. Y cuando digo que se complementan esos dos derechos, Luis, lo que quiero decir es que sin una prensa vigorosa no sabemos los abusos que puede cometer el Estado en los procesos penales, porque el Estado tiene su agenda. El Estado se dedica a perseguir el crimen, y hay siempre un fervor y un clamor público porque se resuelvan los crímenes, y impulsado por esa pasión porque se resuelve un crimen, el Estado puede comer atropello. ¿Quién va a denunciar el atropello? Pues la prensa, y ahí pueden los tribunales tomar medidas correctivas, el Estado puede tomar medidas correctivas. Así que si bien es cierto que la prensa tiene plena libertad para reportar sobre lo que ocurre en un crimen, ¿verdad?, y que el acusado se le presume inocente, pues cualquier desviación positiva o negativa en ese proceso, la prensa está ahí para reportarlo. Y a veces pienso que una de las consecuencias de la crisis económica, social y política que estamos sufriendo desde hace mucho tiempo ha tenido un efecto de debilitar, ¿verdad?, de la prensa. Y a lo mejor al final me hablas un poquito de eso, ya que presides organizaciones gremiales del periodismo, ¿verdad? Pues despido, marginación, ¿verdad?, debilitamiento de los medios, pero a la misma vez florecimiento de otros proyectos periodísticos, ¿verdad?, como el Centro de Periodismo Investigativo, como los podcasts que están haciendo independientemente los periodistas y periodistas que son, ¿verdad?, bien importantes como medios complementarios, etcétera. No me lo voy a hablar todo, porque ya he explicado este contexto, Luis. Me gustaría, tú eres abogado y a la vez eres periodista con más de 25 años de experiencia, sin querer decirte, ¿verdad?, persona de la segunda y media edad. Ya son más de 30, ya son más de 30. Ya son más de 30, así que sea, ok, sí. Pues son 35. Con todo ese contexto, Luis, te quiero pasar el batón para que me cuentes cómo tú percibes este problema, cómo lo ves en tu ejercicio profesional y en la parte ética de los gremios que están trabajando día a día con él. Pues mira, ciertamente hay una situación aquí de tensión, ¿no?, en cuanto a estos dos asuntos, ¿no? Lo que tiene que ver con las garantías procesales que tienen las personas que son investigadas o a las que se le imputa un delito. Es responsabilidad de todos los ciudadanos, periodistas o no periodistas, defenderlas en un sistema, ¿verdad?, que se precia de ser democrático, justo, que está alejado de esas, ¿verdad?, de esas actitudes o políticas autocráticas, totalitarias, que aplastan al ciudadano ante el poder del Estado, ¿no? El Estado es el que ejerce el máximo poder aquí. Y nosotros somos vigilantes del Estado, ¿no? Nosotros también somos ¿verdad?, las personas que estamos pendientes, como tú decías, de esos excesos, ¿no? Es un tema que tiene muchas vertientes. Y para agarrarlo, pues quizá convendría empezar porque yo soy de los que piensa que el periodista tiene una responsabilidad de conocer estas cosas.
Partimos de que vivimos de la información y el primer paso es estar informados de todos estos procesos. La formación del futuro periodista tiene que incluir un entendimiento cabal de estos procesos. Aquí estamos hablando de que está en juego la libertad de una persona, ¿no? Y yo diría que en cierto modo también la vida, aunque no quitarle la vida, pero la calidad de vida de esa persona. Y eso es algo bien serio. A veces se toma livianamente, sobre todo lo hemos visto ¿verdad? En los últimos tiempos. Lo veíamos antes, cuando no había todos estos medios digitales, pero en esta época en que hay tanta penetración de los medios digitales, tanta presión comercial por producir impacto en los medios digitales, vemos cómo a veces se olvida que de lo que estamos hablando es de la libertad de una persona, ¿no? Es un valor fundamental, un derecho fundamental de la persona, ¿no? Y yo creo que si empezamos por ahí, resolvemos muchos de los problemas. El periodista, sobre todo que está inmerso en la cobertura de este tipo de procesos, tiene que entender cómo es que el proceso se va dando, ¿no? Cuáles son las etapas del proceso. Se comete un crimen, hay una investigación por parte de las autoridades, eso produce, el evento como tal produce un impacto, ¿no? Produce una noticia, si es suficientemente, si se trata de un evento que genera interés o que se distancia de eventos anteriores, es novedoso, es importante, genera una noticia. Ese evento se investiga, ¿no? Ese evento que puede producir la erradicación de cargos se investiga. En esa etapa la persona, el objeto que es investigado, es un indagado, es una persona que está bajo una investigación, punto. No podemos llegar en ese momento a hablar ni siquiera de un imputado y mucho menos de un acusado o de un culpable, ¿no? Una vez se produce una determinación de causa para arresto, pues esta persona está siendo encausada por las autoridades, ¿no? O sea, podría denominarse como un encausado, como una persona que está siendo procesada. Y aquí el lenguaje, lo hablaba un poquito antes de entrar, o sea, que el lenguaje aquí, si en algún área hay que ser preciso en el lenguaje, es en esta área. Uh-huh. Y uno oye de todo, ¿no? Acusados que simplemente, bueno, gente que prácticamente son convictos antes de que siquiera alguien le pregunte. Pasa. No es la norma, pero al ser a veces casos sonoros, ¿verdad? Y casos importantes, pues se pone una lupa sobre ese posible error. Ya una vez se encuentra causa para juicio contra una persona, pues entonces esa persona está imputada de un delito. Esa persona está imputada de un delito, está acusada de un delito, y eso es lo que está pasando ahí, ¿no? Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado en evitar las caracterizaciones que den ya un veredicto o que den una impresión de que se ha llegado a un juicio completo, porque incluso una vez la persona es sometida a juicio y es encontrado culpable, todavía tiene una serie de avenidas legales hasta que esta decisión es final y firme, y eso pueden ser procesos apelativos que lleguen al Tribunal Supremo. Hasta ese momento la persona no es culpable, básicamente no es culpable. Tuvimos recientemente, Luis, el caso del senador Héctor Martínez, que salió culpable 2 veces, y en el proceso apelativo, pues entonces se revocó y está ahora sentado en el Senado. Claro, sí, siempre se puede hacer la salvedad de que, ¿verdad?, que fue encontrado culpable en esta etapa, ¿no? Y es culpable en esa etapa, pero traigo un poco el asunto porque si nos están viendo periodistas, y sobre todo periodistas jóvenes, que me interesaría mucho que tuvieran la oportunidad de ver esto, ojo, que todavía quedan etapas, ¿no? Uh-huh. Todavía quedan etapas que quemar en el proceso. Otra parte que tiene que ver con este asunto es ¿verdad?, con la realidad que viven los medios en términos de la intensidad con la que se cubren estos procesos, con las presiones que hay de tener la información primero que cualquier otro medio, y ahora cuando hablamos de medios hablamos quizá de decenas y cientos de
de medios pequeños o de páginas web o de páginas en Facebook que a veces tienen la información primero que nosotros, increíblemente. Y esa presión se ha multiplicado, ¿no? No lo digo como justificación para hacer mal uso del lenguaje que mencioné anteriormente o pasar por alto lo que debe ser la forma correcta de cubrir este tipo de procesos, sino lo digo porque es una realidad. Y yo y muchos de mis compañeros hemos cometido errores en estos procesos. Yo los he cometido antes y hay que reconocerlos y aprender de ellos y tratar de evitarlos. Muchas veces en esas primeras etapas de los procesos hay una persona que está siendo interrogada, que está siendo investigada y nosotros a veces vamos a pedirle declaraciones. Si uno mira la consecuencia de eso, pues la consecuencia de eso puede ser que haga admisiones que pueden ser utilizadas en su contra y pueda tener una serie de complicaciones que pongan en riesgo esa presunción de inocencia de una forma que no debería ser. Y por eso hay que tener mucho cuidado en esas primeras etapas al hacer esas primeras preguntas. Particularmente en la etapa crítica de un arresto, ¿verdad? Que está la prensa, donde la persona está muy exacerbada tal vez por el evento y podría hacer expresiones que lo comprometan, ¿verdad? Admisiones. Sí, a mí me han hecho admisiones en cámara, ¿no? De hechos delictivos, ¿no? Y es lo que tradicionalmente se hacía y se hace todavía en un menor grado, diría yo. Antes era mucho más amplia esa práctica. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso. Tenemos que tener mucho cuidado con dar por ciertas las alegaciones que hace el Estado contra una persona. Se trata de alegaciones, se trata de imputaciones, se trata de acusaciones que contienen unos elementos que tienen que probarse. Nosotros deberíamos saber que hay que preguntar qué elementos son los que tiene que probar el Estado en cada uno de los delitos, por ejemplo. Pero yendo un poco hacia atrás, me parece que ese entendimiento inicial, ¿no? De que estamos ante una garantía procesal que es de vital importancia, de la que emanan una serie de garantías posteriores, ¿no? Que eso va amarrado a todo lo que ocurre después. No es algo independiente del proceso que vamos a ver en las etapas subsiguientes. Nos ayudan a nosotros los periodistas o nos deben ayudar a poder manejar esto de una forma responsable. Aquí hay varios elementos que inciden y que debemos tener en cuenta los periodistas, y yo sé que los abogados también lo tienen en cuenta porque va directamente a la vulnerabilidad a veces de la presunción de inocencia. A veces estas expresiones que se hacen en el calor del momento por parte de personas que o son periodistas o son pseudo periodistas o son analistas o son entertainers, tienen efectos nefastos sobre la persona que es investigado, que es imputado, que es acusado. Y nos toca, ¿verdad?, a nosotros tratar de ejercer el cuidado, el debido cuidado de no entrar en los juicios valorativos que, como decía al principio, que en las redes sociales se han vuelto tan comunes, que la gente los maneja en el diario, pero que nosotros responsablemente no podemos llevar a cabo esa acción. Y uno escucha barbaridades en los medios. Yo las he escuchado como periodista, ¿no? De fulano, el que alegadamente cometió este crimen, pues deberían arrancarle la cabeza o deberían esperarlo en la cárcel y darle una paliza, ¿no? Has mencionado algo que me gustaría que pudieras dar más detalles, y es que obviamente está la función del periodista, que es un profesional, pero después de eso hay unas personas que se dedican al entretenimiento, la chismología, al análisis, analistas, personas que no tienen grado dentro del periodismo ni se pueden llamar periodistas.
que divulgan información sobre estos delitos, de los procesos, la comentan y hacen sus juicios valorativos de una manera muy cruda, ¿verdad? Y esto no es culpa de la prensa, esto es otro sector, ¿verdad? De la opinión pública que tiene mucha influencia y que resuena mucho en las redes sociales. ¿Cómo es la interacción que hay entre los periodistas ya que son profesionales y este sector? No sé qué término se le puede poner para que tú lo puedas catalogar, pero que no son pseudo periodistas, a veces se catalogan entre ellos como periodistas, pero no lo son porque tú sabes que tienen una función de entretenimiento más allá de periodismo. Sí, mira, hay una gran confusión en el país y la gente a veces se la manifiesta a uno, ¿no? Que interpreta que ciertos programas son noticiarios, por ejemplo, o que tal persona es periodista. Y eso pues obra en contra de los que realmente ejercen el periodismo como profesión y lo hacen responsablemente. Es algo que nos ha dado trabajo, digamos, poder resolver, porque, pues, por ejemplo, las organizaciones periodísticas como la que yo presido, el Overseas Press Club, no determinamos quién es o quién no es periodista. Eso es un tema que tiene que ver con la acreditación oficial del gobierno de quién tiene o no un carnet de periodista activo o miembro de la prensa activa. Y está el tema de verdad, que las organizaciones, quién decide qué requisitos son los que hay que tener para ser un periodista. En un momento dado aquí no había escuelas de periodismo y había gente que ejercía el periodismo porque ejercían el periodismo como vocación y lo hacían, ¿verdad? Muy bien. Pero hay un poco de área gris en ese sentido, en la percepción de la gente. Yo pienso que la responsabilidad los cubre a todos y muchos de los que hablamos que son analistas son abogados también. Así que yo creo que ellos están amarrados un poco ahí ¿verdad? por lo que conlleva ese título, ¿no? Y muchos de ellos pues hacen expresiones que podrían rayar en violaciones a los cánones de ética profesional. Y lo decía hace un rato que se hace en el calor del momento y un poco hay que saber salirse del calor del momento. Vuelvo al principio, aquí hay unos asuntos bien serios en juego. Nosotros no podemos caer en ese ejercicio irresponsable. Cuando se habla de presunción de inocencia, se habla de un valor fundamental, ¿no? De algo fundamental para nosotros. Y podríamos ser nosotros los próximos, ¿no? Claro. El Estado tiene la capacidad de fabricar casos. Cuando hablabas al principio de que nosotros denunciamos como periodistas los excesos del gobierno, recuerda el caso de Cerro Maravilla, etcétera, ¿no? Que de repente las versiones oficiales se convirtieron en las fabricaciones oficiales, ¿verdad? Y ahí estuvieron los periodistas para denunciarlo y para sacarlo a la luz pública y para que se hiciera justicia. Porque yo creo que un valor fundamental del periodismo es lograr que se haga justicia. Un poco nos dedicamos a rectificar, ¿verdad? Y a señalar y poner esa lupa sobre lo que está incorrecto para que se rectifique, para que se obre de manera justa. Muchas veces hablaba al principio de esa interacción, por ejemplo, con el investigado y la forma de nosotros hacer una pregunta, pero también hay otros asuntos que no están directamente bajo el control del periodista, como por ejemplo cómo se proyecta esto en titulares, cómo se le ponen a veces apodos a las personas que son imputadas, el monstruo de Utuado. Sí. Y esas son prácticas que deben descontinuarse, ¿no? Que deben, desde las redacciones, en las redacciones debe haber voces que alerten a otros compañeros que ejercen el periodismo desde otra posición, a que eso no es ético, a que eso no es una forma correcta de hacer el trabajo. Y un poco mencionabas la autorregulación al principio y quiero
que la gente que nos está viendo y nos escuche sepa que este es un tema que los periodistas hablamos, ¿no? Esto no es un tema que se pasa por alto. Aquí hay un deber ético de ser correcto, de evitar los juicios previos, de evitar propagar información falsa. Y ciertamente si tú dices que una persona está acusada y realmente lo que está investigada, estás propagando información falsa sobre lo que está ocurriendo. Así que nosotros tenemos el deber de autorregularnos en este aspecto. Aunque, como mencionabas al principio, la vía legal, cuando el periodista lleva a cabo su trabajo correctamente, está protegido de muchas instancias legales, ¿no? No es menos cierto que las empresas tratan de protegerse de cualquier tipo de acción legal contra el medio, con razón o sin ella, porque en la práctica real muchas de estas cosas se transigen y tú evitas que haya siquiera la demanda, porque si se incoa una demanda, pues de alguna manera algo va a resultar de eso, a menos que sea totalmente frívolo, ¿no? Aunque sea en una negociación pequeña, pero algo va a pasar. Así que las empresas un poco evitan que este tipo de prácticas se realice para precisamente protegerse de acciones legales y de tener que pagar, ¿no? Los costos de un trabajo mal hecho, de una difamación, de afectar a una persona en su carácter personal, ¿no? En su imagen, con las repercusiones que eso pueda tener, de una forma que sea, ¿verdad?, con total menosprecio de la verdad y sin, ¿verdad?, sin pensar en las consecuencias que eso tiene para la persona, porque hay un componente aquí también digamos, de que el periodista se supone que actúe de buena fe, por lo menos así lo veo yo, y no actúe con una agenda o en componenda con intereses del Estado para encerrar a una persona injustamente. Es difícil, o sea, el bombardeo y el ansia de llevar una información antes que todo el mundo, de llevarla incluso a veces en forma que capte la atención, ¿verdad?, del público, es enorme, pero no es justificación, no debe ser excusa para vulnerar la presunción de inocencia, no debe ser. Y debemos no ser nosotros incluso los que le expliquemos a la gente, que aprovechemos esos procesos para explicarle al público que también a veces, ¿verdad?, cae en esos excesos, ¿no? Y la gente indignada por el asesinato de una joven de 20 años en Tuabaja y todo lo que ha pasado en ese caso, piden la cabeza de quienes sean los responsables, explicarles que esa persona tiene una presunción de inocencia, que es inocente hasta que se le pruebe lo contrario, que tiene derecho a un proceso justo, a un proceso rápido, a que sus pares lo juzguen de la forma más, ¿verdad?, más imparcial, más libre de influencias posibles, entendiendo que vivimos en un mundo extremadamente expuesto a la información, más ahora que nunca, y que cualquier exceso de este tipo, ¿verdad?, puede manchar el agua de donde vamos a beber todos eventualmente, y que tenemos que preservar lo que nos queda de ¿verdad?, de estos procesos que deben ser totalmente imparciales, justos, transparentes, para que esa persona tenga su día en corte como le corresponde. Y ¿verdad?, sin dejar de decir que nuestro ejercicio de libertad de expresión y prensa, un poco, aunque está, pienso yo, limitado por estos otros derechos que tiene en este caso la persona que es procesada criminalmente, también tiene la responsabilidad de contextualizar, ¿no?, de
poner en la discusión pública lo que es el resultado de las investigaciones, porque un poco en esa exposición que hacemos de cómo va una investigación, de qué extremos son los que está cubriendo, de qué es lo que se está consiguiendo, también hemos dado con investigaciones mal hechas, ¿no? Y hemos dado con investigaciones pues que llevan un rumbo equivocado, ¿no? Y que van marcando quizá un camino para conseguir acusar a X persona o Y persona. Así que también nosotros tenemos una responsabilidad que va más allá de lo que es estrictamente el proceso criminal, sino nosotros también tenemos una responsabilidad de que se discutan unos asuntos para tratar de ser un contrapeso muchas veces de estas investigaciones, entendiendo que debemos dar oportunidad también a todas las partes. Nosotros tenemos la responsabilidad de ir donde la familia de la víctima y la familia del imputado, ¿no? Tenemos que mirar la totalidad de las circunstancias de un evento para poder informarlo de una manera justa y que las personas lleguen a sus conclusiones en esa especie de juicio público que se crea, que se va a crear de todas maneras, con desinformación o con información. Así que lo mejor es que se llegue al juicio público con información, y con información veraz y con información bien conseguida y con también garantías, ¿no?, de justicia en el proceso en el que se consiga la información. Así que nada, no lo voy a dejar ahí porque si sigo también yo tengo 500 vertientes y lo que sí quiero dejarle a la gente que nos está viendo y escuchando es que nosotros asumimos la responsabilidad, no rehuimos la responsabilidad, que nos vamos a equivocar, ¿verdad? Porque partimos de la humanidad de cada uno de nosotros, pero que tenemos que tener estos diálogos, que yo no los rehuyo nunca porque me parece que son diálogos importantes, aunque a veces nos pisemos un callo y a veces no entendamos que hemos cometido errores, porque es parte de la naturaleza humana. Así que yo creo que por ahí va la cosa, ¿no? De que déjame hacerte un par de preguntas. Los medios principales que tienen una plantilla de periodistas tienen sus propias guías éticas para que sus empleados las sigan, o es ya discrecional de cada periodista que trabaja. Pues mira, hay empresas aquí que tienen filiales o son filiales de multinacionales, ¿no? Telemundo, por ejemplo, es parte de Telemundo Internacional o de Estados Unidos y que a su vez es parte de la cadena NBC en Estados Unidos, que a su vez es parte de Comcast, que es un gran conglomerado que tiene el componente de sistemas de cable, parques de diversión, etcétera, ¿no? Así que en ese gran esquema de las cosas, cuando hay organizaciones así de grandes, ciertamente hay unas normativas de integridad que tienen a su vez un componente de cómo se deben hacer las cosas éticamente y en aras de evitar, ¿no?, lo que mencionaba ahorita, de evitar reclamos judiciales que sean consecuencia del trabajo que hacen los periodistas. Y el papel de los gremios... Continúa, perdóname. Sí, hay empresas más pequeñas que quizás no tienen ese entramado que tienen estas corporaciones grandes, que establecen sus propias normas, y en la base de todo eso están los medios que no cuentan quizá con esas normas específicas y que un poco dependen de que gremios como la Asociación de Periodistas de Puerto Rico, el Overseas Press Club, pero sobre todo la asociación, que tiene un código de ética, sean los portaestandartes o sean los que vigilen el cumplimiento ético de la labor periodística. Están las universidades también, que en el proceso de educar a los futuros periodistas tienen que enseñar los principios éticos de la profesión. La ASPRO tiene su código de ética que ha sido revisado
recientemente, yo estuve participando en ese proceso. El proyecto modelo o el borrador está en manos de la Junta de Directores de la asociación, pero también ese proyecto contiene en algunos de los cánones el tema específico de cómo tratar, ¿no? el proceso criminal y habla sobre cómo el periodista debe trabajar ciertas instancias de ese proceso, ¿no? Así que un poco a eso. Lo que queremos con la revisión del código es, aparte de actualizarlo, establecer en algún momento, hacer el propósito inicial, una colaboración con las universidades para que lo adopten como parte de sus currículos cuando vayan a enseñar a los futuros periodistas, pero también crear una especie de consultorio ético, ¿verdad? Que los periodistas puedan recurrir a él cuando tengan algún conflicto de alguna naturaleza y puedan... y parece que apagaste la cámara ahora. Sí, no, es que me entró una llamada aquí. Okay. Me está llamando mi hija. Y esa es la idea, ¿no? De que ese es el resultado final. Está en proceso. Otra pregunta que quiero hacerte es, ¿cómo ha sido el proceso de que el Tribunal de Puerto Rico, el Supremo, haya adoptado el que se puedan firmar algunos trámites legales? Tuvimos un prime time con el caso contra la exsecretaria de Justicia y ahora gobernadora Wanda Vázquez. Sí. ¿Cómo eso ha cambiado la dinámica? Porque, pues, toda la vida los procesos judiciales, aunque eran públicos, no había acceso a la prensa. ¿Qué impacto ha tenido eso en el gremio y en esta dinámica entre el derecho a informar y la presunción de inocencia? Pues mira, eso es un tema bien interesante. Voy a empezar por lo que dijiste al final. El transmitir estos procesos conlleva el peligro de que la publicidad del proceso genere unas presiones, ¿no?, en los actores, por ejemplo, del proceso judicial, que digamos puedan incidir en la presunción de inocencia, ¿no? También. Un poco estar en cámara en un proceso judicial que se está transmitiendo, pues crea unas dinámicas que en ocasiones podrían llevar a algunos de los actores del proceso a querer aprovechar la visibilidad que da el que se esté transmitiendo y quizás ser más dramático en unas instancias, irnos un poco por aquellas series de antes que daban de abogados y tener el momento dramático de cuando aparece la pieza de evidencia, el Perry Mason de la vida. Y eso es un riesgo que hay ahí. Dicho eso, también entiendo que es una gran oportunidad de educar, y eso es algo que yo he conversado con la jueza presidenta del tribunal, un poco en estos diálogos tratando de ver cómo nosotros tenemos mayor posibilidad de transmitir, pero es una gran responsabilidad, ¿no?, de educar también, una oportunidad y una responsabilidad de educar sobre los procesos judiciales. Yo soy fiel creyente de que a mayor cantidad de información, pues mejor educada va a estar la gente para entender los procesos y si uno le explica correctamente, pues ayuda al mejor entendimiento y al conocimiento de qué es importante, en el proceso y por qué es importante la presunción de inocencia y qué es lo que está ocurriendo. Muchas veces ocurre que otros medios u otros programas de entretenimiento u otros programas informativos, entre comillas, pues utilizan ese mismo proceso que se está transmitiendo para llegar a unas conclusiones erróneas porque no se conoce cómo es que funciona el proceso. Están pensando en la serie de televisión o en la película y así no es como ocurren las cosas en los tribunales. Hay que esperar un poquito a que la otra parte contrainterrogue, venga el redirecto y las cosas se van aclarando como por etapas, ¿no? Y se llega a conclusiones a veces en un momento dado que no se puede llegar a una conclusión. Pero yo creo que es todo parte del proceso educativo. Esto comenzó hace muchos años, lo comenzó un fotoperiodista, de hecho, el compañero José Ismael Fernández, Ismaelito, muy conocido entre nosotros y muy querido, fallecido recientemente. Él empezó esta cruzada
como fotoperiodista para conseguir que las cámaras tuvieran acceso en los tribunales, hubiera acceso de camarógrafo y fotoperiodistas en los tribunales. Tardó mucho en convencer al juez presidente Federico Hernández Denton de que diera esa oportunidad. Se concedió el programa experimental que comenzó en unas salas específicas con la entrada física de fotoperiodistas y a salas en una área del final de estas 2 salas que se habían designado, y un poco ha ido evolucionando a que el tribunal, para evitar el tráfico de fotoperiodistas, etcétera, y los ruidos que siempre va a haber, ha adquirido unos equipos y ha colocado cámaras del tribunal en las salas donde se solicite y se conceda esa transmisión, y es ese equipo y esas cámaras las que están en sala transmitiendo. Todavía los fotoperiodistas de prensa escrita entran y toman algunas fotografías porque pues, es diferente la tecnología en ese sentido y es otra calidad. Ellos lo hacen para el medio impreso y también para las redes y las páginas web, pero son fotografías. Y hemos logrado ampliar ese programa experimental de una forma que quizá no ha sido del agrado de algunos de los miembros del Tribunal Supremo, que así lo han expresado, porque interpretan que un asunto que era experimental se ha ido expandiendo sin quizá la evaluación completa de cómo está funcionando, para poder decretar que ya no es experimental, que es lo que le hemos pedido a la jueza presidenta, y que se establezca ya como un programa formal de la administración de tribunales y que podamos ir entonces ampliando con el objetivo de que podamos transmitir eventos judiciales como juicios completos, etcétera. Es un gran reto, eso no va a venir en los próximos 3 o 4 años. Hay una gran oposición de los abogados litigantes en esa área. Hemos tenido también diálogos sobre eso en el Colegio de Abogados, a los que le damos la bienvenida, pero nosotros planteamos que esta es una situación irreversible, que lo mejor es tratar de llegar a formas en que podamos garantizar los derechos de todas las partes y podamos educar a la gente y aprovechar la oportunidad para que estén informados de la realidad de los procesos. Pero hacia eso vamos, ¿no? Nos va a tomar un tiempo, pero yo confío en que lo podamos lograr de una forma en que no vulneremos los derechos de nadie. Ahora no se pueden transmitir los juicios en su fondo, solamente se llega hasta la BP. No hay juicio en su fondo. No se puede transmitir el juicio en su fondo. Hay obviamente unas consideraciones aquí del asunto de los jurados. El jurado, ¿no? Sí. Hay formas de hacerlo, pero tenemos que ganarnos la confianza del sistema también. Porque esto para nosotros es una gran responsabilidad. O sea, en la medida que se ha ido logrando un poco la amplitud y la apertura, tenemos que hacerlo bien. Basta que hagamos una mal para que posiblemente se reviertan muchas de las decisiones. Te pregunto, tenemos que hacerlo con mucho cuidado. ¿Aporta a balancear mejor el derecho a informar con la presunción de inocencia o pone más en riesgo la presunción de inocencia estas transmisiones? Pues yo creo que es una pregunta difícil esa, porque si te fuera a hablar como abogado te diría que depende y que tenemos que verlo de caso a caso, ¿verdad? Pero hablándote como periodista, pienso que es una situación que tenemos que manejar con mucho cuidado. Como te mencioné anteriormente, podría haber un desfile de prueba aquí de parte del Ministerio Público y de repente se puede llegar a unas conclusiones equivocadas en el momento equivocado y eso puede incidir sobre la presunción de inocencia. Hay que tener mucho cuidado, tenemos que manejarlo con mucha cautela. Yo creo que hay mucha educación que hacer antes de llegar a ese punto. Yo creo que los medios tienen una gran responsabilidad, más allá de las organizaciones periodísticas que somos voluntarias, o sea, la afiliación aquí es voluntaria. Aquí los patronos tienen que asumir su responsabilidad también. Y quizá tengan que especializar a unos periodistas en este tipo de temas, ¿no? Y poder tener gente que vaya a sala
y que tenga la capacidad de discernir y de llegar a unas conclusiones, y también los dueños de los medios ser responsables con los demás programas, ¿no? Que no son programas periodísticos o que no son programas dedicados a la información seria y responsable, y ponerles un coto, ¿no? Ponerles coto. Mira, estos casos que se están ventilando, ¿sabe? Aquí hay unas normas, y esos casos los tiene que atender cierta persona que conoce cómo manejar esto. No puede haber una expresión indiscriminada aquí de culpabilidad o de llegar a conclusiones incorrectas en el proceso, porque lo que va a ocurrir es que nos van a cerrar las puertas. Sí, y ellos tienen una responsabilidad también, que un poco han rehuido en todo esto, ¿no? Y nos han dejado a las organizaciones periodísticas conseguir el acceso, hacer el pulseo, ¿no? Convencer a la rama judicial. Y te soy sincero, o sea, ellos tienen una responsabilidad y tienen que asumirla, porque se están beneficiando del producto de ese esfuerzo sin haber movido un dedo en esto, porque es la realidad. Y si se están beneficiando del producto de esa apertura, tienen que ser responsables con eso, me parece a mí. Sí, coincido contigo que cualquier incidente que ocurra en estos procesos de transmisión podría darle fundamentos a una mayoría del tribunal y acabar esto. El término, fíjate, investigando para este programa, el término circo mediático viene de un proceso judicial muy famoso, el de Charles, la muerte del hijo de Charles Lindbergh, donde la prensa llenó el salón, había más de 700 periodistas y eso fue como una gallera. Y entonces vinieron las normas más estrictas de los tribunales de Estados Unidos de impedir el acceso a la prensa, y obviamente vino todo este tiempo que la prensa estuvo fuera en tiempo real, porque podía entrar, el periodista puede entrar y tomar nota de cualquier proceso judicial en estas instancias especiales. Pero yo coincido contigo de que la educación que permite la transmisión de los procesos va a ayudar a que la gente madure en términos de cómo se aprecian estos procesos. Lo que pasa es que puede haber periodistas muy especializados, muy formales y profesionales yendo a la sala y transmitiendo, pero esto tiene una resonancia posterior, porque están los programas de chisme, claro, las parodias. Pero fíjate una cosa, es mejor que entre el periodista y no haya transmisión del proceso, y el periodista informe lo que recoge en sala, filtre un poco eso, ¿no? Filtre un poco eso, lo publique, o es mejor que tengamos la oportunidad de ver el proceso tal y como se produce en sala, eduquemos a la gente de qué es lo que está ocurriendo ahí, se analice responsablemente qué es lo que se está presentando, se lleguen a conclusiones razonables dentro de la etapa en que está cada uno de los procesos, y tengamos a un país mejor, que entiende mejor estos procesos, que es capaz de saber que puede encontrar justicia en un proceso, en un tribunal, que hay una forma de hacer las cosas bien para que sus derechos se puedan garantizar en unos procesos. Yo creo que las víctimas también sientan eso, ¿verdad? Porque a veces también descubrimos manejos que no son los correctos de parte de quienes tienen que llevar los casos, ¿no? Sí. En perjuicio de la víctima, ¿no? En perjuicio de la víctima. Así que yo creo que es mejor para todos, pero claro, entiendo que hay que manejarlo responsablemente, y eso incluye educarnos y ser responsables, y que también los medios asuman su responsabilidad. Cuando hablamos hace poco con la jueza presidenta antes de todo esto de la pandemia, yo le planteaba que nosotros podríamos utilizar, por ejemplo, en estas transmisiones de juicios importantes que causan gran interés en la gente, usar ex jueces, ex abogados que nos puedan servir de recursos, que la rama judicial y el colegio nos consigan este banco de personas que puedan estar en las transmisiones y que puedan explicar, mira, lo que estás viendo es esto, no se dejen llevar por esto, falta esta otra parte, o esto significa esto, ¿no? Y que nos ayuden a
a conseguir esos recursos que nos pueden dar luz sobre estos procesos, porque nos hace falta también tener ese punto de vista, ¿no? ¿Qué pasará con lo que se transmita en estos programas? Pues mira, yo creo que, como decías en tu planteamiento, y por eso te traje el asunto de que es mejor, de todas maneras van a hablar de lo que pasó en el proceso, de todas maneras va a haber análisis, de todas maneras va a haber conclusiones, se va a tratar de llegar a juicios, etcétera. Y yo creo que es mejor con más información, me parece a mí. Estoy de acuerdo contigo, precisamente, y el uso de expertos reales, ¿verdad? Que conozcan la práctica penal, puede balancear, porque la información que sale formalmente del tribunal, bueno, los que copien la señal después o la copien del feed, esos harán lo que quieran, pero la información original sale con un contenido de calidad y balanceado. Claro. Así que yo estoy totalmente de acuerdo de que la transmisión regulada y bien estructurada apoyaría a que el pueblo entienda también sus derechos, que también no se deje conducir por los prejuicios que se tienen de cada, si lo arrestaron es por algo, ¿verdad? Sí. El río, cuando el río suena, ¿verdad? Y apoyaría también otros sectores, los estudiantes de derecho, el récord histórico que se genera de estos procesos. Ver grandes abogados y abogadas en el ejercicio de su profesión, parece que son actuaciones que son bien interesantes, que pues, pasan desapercibidas porque nadie va a las salas en este tipo de casos. Para ir cerrando, ¿verdad? Porque ya vamos una hora y no quiero abusar de tu tiempo, que lo está brindando, ¿verdad? Muy liberalmente. El proceso del juicio, ¿verdad? Y del trámite del juicio, genera en las empresas de prensa la necesidad de tener periodistas capacitados en estos temas, o todavía pueden enviar a cualquier persona. O sea, hay por lo menos una inclinación a que los periodistas que vayan a cubrir estos eventos tengan una preparación básica. Pues yo te diría que se dependía antes de la experiencia. Veíamos una serie de periodistas que estaban fijos en los tribunales, ¿no? Estaban asignados a los tribunales. Lo cual en ese momento pues era bueno porque eran personas que entendían bien los procedimientos porque los habían aprendido allí en la práctica, en los pasillos del tribunal. Ahora realmente no hay una especialización. Yo creo que en la medida que nos movamos a transmitir más procesos de este tipo, pues debería haber una especie de especialización. Lo que pasa es que enfrentamos también un asunto que es que los medios cada vez se han reducido más, ¿no? Hay una reducción en términos de la cantidad de la plantilla de los medios, y muchos de los periodistas experimentados han salido por ventanas de retiro, etcétera. Sin que hubiera una transición adecuada o un pase de batón adecuado en muchos casos. Así que no se estila que sea requisito tener algún tipo de conocimiento. Pero sí, en muchas ocasiones los medios, cuando ven que son procesos judiciales ¿verdad? Importantes, pues tratan de enviar a personas que puedan tener un poco más de conocimiento. Es bueno que la gente entienda también, y va un poco el asunto de las transmisiones. Los periodistas entramos y salimos de sala por virtud de lo que conlleva nuestro trabajo. Yo estoy cubriendo un juicio, tengo que salir a hacer una transmisión, me estoy perdiendo lo que la información que está surgiendo en sala. O sea, que realmente no tengo la totalidad de la información, ni siquiera cuando se transmite. Cuando se transmite, quien tiene la totalidad de la información es el que se sienta ahí frente a una pantalla y mira el proceso completo. Es posible que sepa más que yo de lo que está trascendiendo. Un poco ahí dependemos, ¿verdad?, del trabajo colaborativo que a veces hacemos. Mira, tengo que salir de lo que digan en sala, después dime por favor que si hay algo importante, ¿no? Dependemos a veces unos compañeros de otros, ¿no? porque no hay forma de hacer esto, ¿verdad?, pues estar la totalidad del tiempo en sala por los requisitos del trabajo. Así que dicho esto, siempre va a haber un grado de imprecisión que tenemos que tratar de subsanar con la colaboración, con leer lo que quizá otro ha puesto o ha colgado o ha publicado de lo que se dijo en sala, etc.
y debería ser gente que conozca, y deberían todos conocer. Deberíamos todos los periodistas conocer la experiencia después de ir cubriéndolo y tener un poquito más de verdad de lo que ha sido eventos pasados, para utilizar esa información como bagaje, como contexto, etcétera. Pues eso viene con la experiencia, pero todos deberíamos conocer en las escuelas de comunicación y de periodismo, porque es que un periodista usualmente comenzaba en los tiempos del periodismo clásico en un cuartel de la policía y luego en un tribunal, porque es que el proceso de investigación criminal te va dando las etapas clásicas del periodismo, ¿no? De crear fuentes, de ir por todas las etapas, ¿no? Del proceso judicial, te va llevando por lo que es básicamente una analogía del proceso periodístico, de lo que es la investigación, de lo que es el cubrir, el conseguir fuentes, diferentes etapas, ¿no? Y era lo básico para los periodistas cuando empezaban, ¿no? Los mandaban al cuartel a hacer notas de crímenes, y luego pues a los procesos que seguían. Y yo creo por eso que todos deberíamos saber, todos deberíamos estar empapados de esos procesos. Pues mira, Luis, vamos a cerrar aquí, ¿verdad? Hemos cubierto básicamente los temas que yo quería que se cubrieran. Agradezco profundamente tu disposición a hablar de estos temas. Nosotros seguiremos haciendo estas actividades en donde estaremos cubriendo temas de interés para Puerto Rico, ¿verdad? Estamos comprometidos con un país que visualizamos, ¿verdad? Un mejor país, y todos tenemos que dar la lucha por este país desde nuestras diferentes trincheras, ¿verdad? La gente a veces se siente abrumada, pero ¿qué yo puedo hacer para que las cosas mejoren? Bueno, desde tu trinchera, tú eres periodista, pues tienes que hacerlo lo mejor posible dentro de tus circunstancias. Yo soy abogado, pues mire, yo tengo que abogar de la mejor manera, y cada cual tendríamos una pequeña influencia, pero suficiente para que las buenas influencias echemos para adelante el país. Y he seguido tu trabajo, lo admiro, y somos colegas, ¿verdad?, en el área del derecho, y por eso a veces compartimos un lenguaje y una visión de mundo en ese aspecto. Así que mis respetos y mi agradecimiento. Igualmente, gracias por la invitación. Como dije, hablé más como periodista que otra cosa, porque realmente me siento más periodista que cualquier otra cosa. Sí, claro, ¿no? El derecho viene a mi vida como un contraparte, ¿no? Como un complemento de lo que es mi trabajo periodístico. Respeto mucho el trabajo de los compañeros abogados en esta rama. Sé que pues, es un trabajo duro, ¿no? En ambos lados del espectro del ámbito del proceso criminal, ¿no? Y creo que hay muchos puntos de contacto, de encuentro, que debemos explorar y que debemos tratar de buscar terreno común para lo que es mejor para el país. Y yo creo que en eso tanto los periodistas como los abogados tenemos un deber de hacer un mejor país, ¿verdad? Aparte de como ciudadanos, y tratar de que el pueblo tenga las mejores herramientas y tenga el mayor conocimiento posible de los procesos y de lo que los procesos conllevan, ¿no? Quizás si eso fuera así, habría menos juicio público de antemano. Obviamente siempre está el elemento de la confianza de la gente en el sistema, que es que hay que cuidar que no, ¿verdad?, no caer en el cinismo de dudar hasta el extremo de no creer en nada. Y pues nada, nos toca a todos, pienso yo. Así que gracias por la invitación, y nada, que se repita en algún otro momento. Estoy a la orden, cualquier cosa. Le daremos seguimiento cuando tengamos ocasión. Así que nada, vale. Que tengas buenas noches, Luis, y buenas noches a todos. Igual, muchas saludos a ustedes. Hasta luego. ¿Cómo no? Gracias. Hasta luego.